there came a sound from heaven as a rushing. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a David Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Joseph Larson y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan, donde quiera que se encuentren en el mundo, para que estudiemos la palabra de Dios juntos. Y estamos estudiando el próximo reino milenial, el reino venidero, que significa un reino milenial, 1000 años, con Cristo reinando personalmente desde Jerusalén. Personalmente desde Jerusalén, les digo. Jerusalén va a ser completamente reconstruido porque será completamente destruido durante la ocupación del anticristo y por lo menos sus esfuerzos de apoderarse de todo Israel y matar a todo y cada judío que, llegará a casi lograr. Pero él será detenido por la segunda venida del Señor que estudiaremos más adelante. Pero hoy estamos estudiando el reino milenial o el reino venidero. Y espero que ustedes estén con nosotros la totalidad de este tremendo estudio de esta doctrina porque es una hermosura, se los prometo. Hermanos, ¿alguna campaña en particular? Sí, señor. El 13, 14 y 15 de mayo voy a ir a Garland, Texas. Está en las afueras de Dallas, un suburbio. Voy a estar en el ministerio de Christ Unveiled con el pastor Charles Lincoln con unos servicios comenzando a las 7 de la noche el viernes, sábado a las 10 de la mañana vamos a tener una enseñanza y en la noche a las 7 un servicio de avivamiento y el domingo en la mañana voy a estar ministrando en los dos servicios de la mañana a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Así que si esperamos que estén en el área de Dallas, véngase, hágase parte de esos servicios en Garland, Texas. Josh. Sí, mi papá y yo el 17 al 19 de junio vamos a estar en Grenada, Mississippi, Lighthouse Church. Nunca hemos llegado ahí antes. Primera vez que vamos a ir. Vamos a tener el servicio el viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 de la mañana y 7 de la noche y 11 de la mañana el domingo. 17, 19 de junio. Y Randy Knaps va a estar con nosotros para unos servicios dirigiendo la alabanza. Joseph. Nada, hasta la segunda semana de junio, mi papá, Gracie y yo en Wichita, Kansas, en Berean Assembly. 3 servicios, 4, jueves al domingo. Estamos esperando eso. Dave. Sí, el 13 al 15 de mayo, una semana del viernes, Charlie y yo vamos a ir a Heritage Christian Center en Narwa, Illinois. John y Deborah Winger son los pastores. Hemos visitado ahí antes, estamos esperando esta nueva visita. El viernes a las 7 de la noche, 11 de la mañana, el sábado es una reunión de varones a las 6 de la tarde. El domingo a las 10 de la mañana, 13 al 15 de mayo. Cuando Adán cayó, afectó no solamente a la raza humana, sino también a la totalidad de la creación. Con respecto a esto, la Escritura dice, ahora, ya leímos esto ayer, pero para poder continuar, seguiremos adelante. Porque el anhelo ardiente de la creación es... Debería haber sido traducido por la ferviente expectativa de la creación. El aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Corresponde a la próxima resurrección de la vida. Y la manifestación de los hijos de Dios, ¿qué significa eso? Significa que vamos a ser transformados de lo que presentemente somos, de este estado pecaminoso a un estado perfecto, con un cuerpo glorificado y algo que no puede pecar, no deseará en lo absoluto pecar y no podrá pecar. Y gracias a Dios por eso 1,000,000 de veces y más. Viviremos en un mundo y estaremos, estaremos nosotros en control de un mundo que no conozca enfermedad, tinieblas, tentación, ataduras, transgresión. No conocerá nada en lo absoluto de eso.
Va a ser un tiempo perfecto, la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, La criatura, la creación la creación, fue sujetado a vanidad, la caída de Adán señaló la caída de la creación. No por su propia, no por su propia voluntad, la creación no pecó porque como tal no puede pecar, sino que fue sometida al resultado del pecado que es la muerte. sino por causa del que la sujetó en esperanza. Habla de Dios como aquel que dictó sentencia a causa de la caída de Adán, pero al mismo tiempo nos dio una esperanza. Esa esperanza es Cristo, quien rectificará todas las cosas. Porque también la creación La creación misma será libertada presenta esa esperanza, efectuando esta liberación que Él logró en la cruz. de la esclavitud de corrupción Habla de la mortalidad, es decir, la muerte. a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando el hombre cayó, la creación cayó. Cuando el hombre sea liberado, la creación será libertada también. Y se expresa en la palabra también. Porque sabemos que toda la creación Todo ha sido afectado por la rebelión de Satanás y la caída de Adán. gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Se refiere al anhelo en común de los elementos de la creación de ser traídos de vuelta a su perfección original. Cuando Jesús vuelva, la creación regresará a su diseño original. Con respecto a esto, el profeta Isaías también dijo, ahora, esto es fenomenal, damas y caballeros. Literalmente fenomenal, pero va a hacerlo, es la palabra de Dios, y va a hacer en ese próximo reino milenial, ese reino de 1000 años con Cristo, va a hacer exactamente lo que la palabra de Dios dijo que sería. Isaías, el gran profeta, habló más de este tiempo venidero que cualquier otro profeta, uno de los hombres más grandes de Dios que ha llegado a vivir, Isaías. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia. Andarán juntos y un niño los pastoreará. El carácter y la naturaleza del planeta, incluyendo a sus ocupantes e incluso la creación animal, volverán a su postura anterior a la caída. Por supuesto, no duró mucho antes de la caída, tristemente decirlo. Y la vaca y la osa pasarán. Se alimentarán juntos. Pensemos en eso. Hay un oso que es un animal carnívoro, queriendo decir que come carne. Y muy salvaje. Y por supuesto una vaca no lo es. Es vegetariana esa criatura, esa bestia. Adelante, David. Sus crías se juntarán juntas. Se echarán juntas, perdón, y el león como el buey comerá paja. Este pasaje nos dice claramente que la naturaleza carnívora del reino animal será total y eternamente cambiada. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Aunque parte de la maldición permanecerá sobre la serpiente en el milenio, refiriéndose a que continuará arrastrándose en el polvo, aún así la parte mortal será removida. Pensemos en eso. Las serpientes no tendrán veneno más. No habrá serpientes venenosas, ni animales carnívoros como el león, el tigre, carnívoros que matan a su presa. Eso ya no existirá más. Serán vegetarianos, así como ciertos otros animales lo son presentemente. Todo el sistema cambiará. En ese momento en particular, el animal o el reino animal cambiará junto con el reino del hombre. Los seres humanos cambiarán. Ahora, permítanme hacerles una pregunta, damas y caballeros. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes eso o no? ¿O sienten como que solo es una fábula? Bueno, no es una fábula, es la verdad. Así es. Y va a suceder exactamente como la palabra de Dios dice que va a suceder.
Si son salvos por la sangre del Cordero lo verán, y yo sospecho que si son salvos sí lo creen. Y bueno, los únicos que yo creo que tal vez no lo crean son aquellos que no conozcan al Señor. La escritura anterior, una de las escrituras que leímos, habla de esperanza. ¿En Así qué tiene es. la esperanza la gente? La gente está esperando en su mayoría en la bolsa de valores, un político. No tienen esperanza realmente. Bueno, tienen esperanza, pero son decepcionados y realmente no se puede cumplir esa esperanza completamente sino el Señor. Sabe, la mayoría de las ciudades y países en los días de Pablo, cuando uno moría, marcaban en su lápida no había esperanza, porque no conocían nada de lo que iba a suceder después de la muerte. No tenían conocimiento de nada. Y si escuchaban algo, sospecho que no creían nada, pero esperaban no hay esperanza. Sin embargo, Pablo llegó y los creyentes tenían esperanza, alabado Dios, de vivir otra vez, de ver al Señor Jesucristo, de reinar en las puertas de la gloria. Pero cuando ustedes llegan a la raíz del asunto, aún el día de hoy, en nuestra supuesta edad o siglo de el conocimiento, si le pregunta a la gente si ellos creen que hay algo después de la muerte, andarán con rodeos, no lo sé, pero si hay algo, creo que lo lograré, creo que estaré allí yo. Claramente declara, aquí va a ser para todos los que han creído, entonces no solo va a ser para nosotros que estamos vivos y permanecemos, sino que todos los santos de todas las edades van a estar ahí en la tierra con Correcto, nosotros sí. y van a recibir los beneficios que está ahí. Va a ser un buen tiempo en lo que se refiere al aprendizaje de Pablo y algunas de las figuras grandes, Isaías va a estar ahí. Entonces todo Sí, esto es algo que el creyente él lo guarda en su corazón y espera aprender de lo mejor, aprendiendo de los mayores, es aprender de los que fueron usados por Dios. Esto nuevamente es parte de la resolución final de nuestra salvación, que es el cuerpo glorificado. correcto. Qué edad tan Sí. maravillosa. Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses 4, dice, no tenéis tristeza como los que no Así tienen es. esperanza, porque nosotros tenemos esperanza, Sí. gracias a Dios. Correcto. No una relación del mundo que no conozco aparte del cristianismo no tiene esperanza en la muerte, después de la muerte. Bueno, ¿qué le llaman? Reencarnación, que puede regresar como una cucaracha, No, eso no es ¿no? O mucho. un sapo. No es mucho eso. No hay mucha esperanza. No hay mucha esperanza, tiene Sí, razón. pero esto nos dice que nuestra condición es genuinamente un destino que va a mejorar. No nos vamos a quedar lo mismo, no va a ser como estamos ahora, sino que va a ser el deleite de deleites de poder caminar con Cristo, obrar con Él en particular, llevando la palabra de Dios al resto del mundo para permitir que y ver su reino. Todo eso va a ser fantástico. ¿Cómo sería en sus mentes pensar que, que no lo creen? No hay esperanza. Nuevamente, no hay nada que esperar realmente. Nada que esperar. Pero esto nos dice que hay un gran gozo adelante del creyente. Este es una situación bien gozosa. No solo eso, pero eterno también, infierno eterno también. Para los que no creen, sí. No conocen al Señor. Una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que todo este proceso de la caída a la última revuelta es la eliminación de todos aquellos que no están dispuestos por fe a servirle al Señor. En mi mente, tiene que ser de esta manera. Es la única manera que Dios pudo haber resuelto una creación que tenía libre albedrío, que escogería amarle a Él y estar con Él. Tendría que ser de esta manera, pero la opción para todos que están escuchando ahora es que sí pueden escoger a Cristo, pueden aceptarlo hoy. Tienen esa habilidad de hacerlo, Y sí.
en vez de reírse y burlarse y apuntar y decir, oh, qué tonto es ese pensamiento. Bueno, la incertidumbre del incrédulo no es algo que esperar. Esto nos muestra lo que nuestro futuro va a ser nuevamente. Es glorioso, es lleno de gozo, Sí, lleno amén. de esperanza, está lleno de esperanza de lo porvenir. Ya no vamos a tener guerras, ya no vamos a tener desastres naturales, nada de eso. Piensen en eso. En un tiempo donde todo, va a haber paz por todo el mundo, todos son ganancias. Los mismos elementos, los ciclones, huracanes, los tsunamis y todas esas cosas no son normales. Esa es parte de la corrupción de la caída. Correcto, exactamente. Y bueno, eso va a terminar. Ya va a terminar, sí. Eso Sí, terminará. No habrá más patrones climáticos locos que vayan a correcto. desenfrenarse. No sucederá ya más. Interesante es que cuando habla la Biblia, yo creo que es Mateo 24, un tiempo cuando los terremotos son más prevalentes. Reconocemos eso, pero la palabra en sí nos indica grandes sucesos de viento, tal como huracanes Sí. y todo lo demás, ¿verdad? Pero eso es lo que hemos visto en aumento en los últimos 30, 40 años. Pero en la próxima gran tribulación, eso va a incrementar muchas veces. Nuevamente, eso va a ser un tiempo que Dios regresa su atención a Israel y en un tiempo donde Él está tratando de convencer al mundo de que este Cristo que ha ofrecido vale la pena aceptarlo. Este Esa vivir, tribulación este vivir para Dios es una situación de es solo de ganar. no se puede ganar, tiene toda la razón. Y uno se pregunta por qué el mundo no lo acepta. Es incredulidad. Es Incredulidad, incredulidad, sí. sí. Escogemos no Simplemente creer. escogemos no creer y qué es lo que nos queda? Creer en el yo, creer en lo que nosotros podemos hacer y no hay esperanza después de la muerte. Pensemos al final del milenio que estamos hablando. Cristo va a haber reinado por 1000 años. Perfección. Y vamos a ver personas al final de ese tiempo, cuando Satanás es suelto por una temporada que va Millones, a ir en contra millones, de Dios. millones. Sí. Sí, sí, es difícil comprenderlo. Pero, ¿por qué la gente se está rebelando a Dios, contra Dios ahora? Así es. La misma razón por la que se rebelaron entonces, lo que Loren dijo es Así es. incredulidad. Y lo otro es que podemos ser religiosos, nuestros labios pueden decir lo correcto, pero como dijo Dios en Isaías, el corazón está lejos de mí. Pero ese tiempo del que están hablando, el Señor no lo permitirá, no permitirá que suceda eso más. Será solo un periodo de tiempo corto, que Satanás hará un esfuerzo y el Señor va a decir eso es suficiente. Ujú. Y él quedará en el lago de Lago de fuego. fuego. Sí, para siempre, para siempre. No un tiempo, sino para siempre. Muy bien, cuando Jesús vuelva, la creación regresará al diseño original. Con respecto a esto, el profeta Isaías también dijo, ¿Dónde ¿dónde está? está? El lobo también, bajo el gran cambio. Bueno, Bueno, 452. ahí Listo. estoy. Gran cambio. Bueno, comenzamos Vamos al a principio comenzar otra al vez. principio. El lobo, Y la vaca y el niño y juntos el león como buey. esa declaración, un niño los apacentará, lo dice todo. La característica y la naturaleza del planeta, incluyendo sus ocupantes y la creación animal, regresarán a su postura como antes de la caída. Y la vaca y la osa pasarán. Se alimentarán. Sus crías se echarán juntos, y el león como el buey comerá paja. Este pasaje nos dice claramente que la naturaleza carnívora del reino animal será total y completamente cambiada. Y el niño de pecho jugará en la cueva del aspe y el recién destatado
extenderá sus Aunque, manos sobre la cueva de la víbora. aunque la maldición permanecerá en porciones del milenio, continúa arrastrándose en la tierra, la parte mortal será removida. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El santo monte se refiere a la morada de Cristo durante la era del reino que será Jerusalén, y desde esa posición ventajosa saldrá el conocimiento del Señor que cubrirá la totalidad de la tierra. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, serán buscados por los gentiles, y su habitación será gloriosa. Las palabras en aquel tiempo, como en la mayoría de los casos, se refieren a la gran tribulación, la batalla de Armagedón, la segunda venida del Señor y la era del reino venidera. La raíz de Isaí se refiere a David y la promesa hecha por el Señor a David en 2 de Samuel capítulo 7. Por lo tanto, Cristo realmente es la raíz de Isaí, el hijo de David. ¿Se pueden imaginar lo que Jerusalén será cuando esto termine? Cuando sea reconstruida completamente por el Señor Jesucristo, con su poder milagroso. Y estamos hablando de una ciudad donde no habrá barrios bajos, no existirán, no habrá pobreza, no existirá. No habrá corrupción, no existirá. Y la hermosura de todo esto es algo que será fuerte. Tal vez eso es algo menor, pero aún va a ser así y va a estar ahí. Cada hijo de Dios en todo el mundo van a tener el privilegio de visitar este lugar una y otra vez. Y hay mucho, mucho que depara para el Hijo de Dios. Es algo fenomenal. Y rechazar eso es difícil imaginárselo a cualquier persona que deje eso. Como nosotros a veces sentiremos la presencia del Señor y oramos la oración de fe, urgiéndole, pidiendo a la gente que no es salva, a donde llegue esa cadena, en todo el mundo, que obre con nosotros y acepten a Jesucristo como su Salvador personal. Si usted cae bajo esa categoría, si no ha aceptado aún al Señor, ¿por qué no lo hacen? Es un misterio para mí, pero sabemos que es por causa de la incredulidad. Simplemente no creen lo que estamos diciendo. Y en segundo lugar, hay un poder de la maldad de Satanás que está en el mundo el día de hoy. Y la maldad y el pecado y la transgresión es algo que parece como que es algo que se desea, pero no es así. Si hago lo que ustedes me dicen que tengo que decir, voy a tener que dejar la vida. Eso tal vez es la verdad, pero el Señor nunca pide algo de nosotros sin que Él nos dé a cambio mucho más de lo que Él pide. Es imposible ver cuando uno es ciego espiritual. No lo puede ver. Es por eso que la entrada al reino tiene que venir a través de convicción. Tenemos que vernos como pecadores, Correcto, y sí es. para satisfacer lo que tenemos o estamos experimentando. Eso es lo que yo pienso nuevamente, que es parte del problema aceptando al Señor. El pecador le gusta su pecado, le encanta su vida, le encanta donde se encuentra. Tiene que haber un quebrantamiento en la vida. Muy bien, pero cuando usted estaba en ese mundo del alcohol y las drogas, ¿a usted le gustaba eso? No sé, nos gustaba lo que hacíamos. Aun cuando era destructivo, había un placer en el pecado por una temporada. Siempre llegaba a la parte de placer, pero siempre le costaba algo a través del tiempo, por las cosas que uno hacía y las malas opciones. Escuché a Rush Limbaugh decir en uno de los últimos programas radiales que él transmitió que tenía un problema en sus oídos, había dolor, y él tomó, ¿cómo se llama esta? Oxiconina. Oxicotina. Sí. Bueno, él dijo que fue el sentimiento más maravilloso que había tenido en su vida cuando tomó Ujú. esa píldora.
Y eso es lo que me Correcto. hizo adicto. Y después yo quedé reducido. Yo soy Rush Limbaugh, reducido a comprar píldoras en las calles. Correcto. Y por supuesto, él dejó eso. Él detuvo esa adicción con la ayuda del Señor. Un gran dolor ahí también, pero ese es, esa es la declaración de todas drogas, comenzando con el alcohol, el vino y todo eso, y todos son los No son que engañados por sabios. esos no son sabios. Pero no miramos el costo de nuestra medicación propia, el costo de la intoxicación. El mundo dice que si toma un vaso de vino, usted ya está intoxicado, su Mm, sistema está hasta cierto grado. afectado y está intoxicado propiamente. Y la gente le encanta el efecto del alcohol, el efecto de drogas, pero su cuerpo muy pronto empieza a desear eso. Me asombré cuando yo empecé a estudiar los números en lo que se refiere al mundo, no la iglesia, sino que lo que la iglesia dice que es abuso del alcohol. Los números bajos me asombró. Dice que si una mujer bebe tres, tres, mm, tres copas de vino es abuso de alcohol, pero eso me regresa de el abuso del alcohol era loco para mí, pero crea en el sistema. Su cuerpo empieza a desear eso, ese efecto, esa intoxicación. Es por eso que siempre lo he dicho, yo lo hacía como un escape, porque aquí yo me siento mejor, pero ese sentimiento solo dura por un tiempo y mientras va adelantando su adicción, empieza a tener un precio más alto y sabe, su habilidad de hacer las buenas opciones es limitada, su habilidad de hacer las cosas correctas, aun como creyente, para escuchar la voz del Espíritu Santo ahora es sujeta a intoxicación o algún efecto de, de una droga. Nuevamente, alcohol es una droga, droga psicológica, pero es la droga más abusada en América. Pero ¿cómo pueden los cristianos o los predicadores promover este tipo de beber socialmente sabiendo que todo alcohólico en el mundo no comenzó como alcohólico? Correcto, Comenzaron bebiendo correcto. socialmente. Proverbios 21, nuevamente, lo que son engañados por él no son sabios, punto. Sí, Está invitando una cascabel en su cuarto y acariciándola y pensando que no le va a así picar, es. pero algunos no, pero Sí, la mayoría le va a picar. Usted no se puede dar sus propias medicinas, sea que está usando drogas, píldoras y sin esperar de pagar un precio. Lo hacemos por una razón y parte de eso es, y la única razón es que nos gusta el efecto. Y nos encanta el efecto, entonces ese efecto empieza a reinar en nuestra vida, empieza a dominar nuestra vida. No puede pensar de pasar un fin de semana sin tomar algo. Y después, mi progresión, nosotros fuimos del viernes en la noche, cuando yo estaba en bachillerato, tomábamos en las montañas. entonces, ¿qué es lo que usted hace? ¿Se veía a las cantinas o qué? No, nosotros íbamos al bosque y tomábamos. Éramos niños y en Montana la edad de poder beber era 18 años de edad y alguien compraba un cake que le llaman un barril de cerveza y lo llevábamos al monte y ahí nos emborrachábamos. Así es. Yo choqué mi primer carro en un árbol con 6 muchachos bajando de una Y montaña. un carro muy lindo, ¿verdad? Y me pegué contra un palo, quebré la pierna a una porista, pero yo fui un primer año de bachillerato, 16 años de edad. No puede usar
sentido común cuando está borracho. Niños de 16 años no tienen cerebro de cualquier manera. Y el alcohol no le ayudó, no. Sí, mucho menos. Sí. Mas, sin embargo, se convirtió en un estilo de vida en vez de algo ocasional, sino que se convirtió en, bueno, hay que beber en la casa, va a ser más seguro, pero el problema es que cuando se involucra en drogas, alcohol, marihuana, y lo van a legalizar por todos lados y vamos a tener la misma conversación de marihuana en unos años porque las mismas excusas, bueno, lo podemos hacer y no me va a afectar. Sí, le afecta inmediatamente. Y la única manera que lo hacemos es para el efecto, es para sentir ese efecto. Así es. ¿Y qué tal en el Espíritu Santo? Permítame hacer una pregunta. ¿Qué tipo de vida tiene si constantemente busca un escape? Bueno, nuevamente, es como uno lo define. Para algunos es simplemente no están pensando de un escape. Tristemente, los cristianos que profesan ser verdaderos cristianos, han tenido en sus mentes que les ayudará a disfrutar la vida un poco más. Les Me va a ayudar ayudará, a relajarme. sí, a relajarse y traerá más satisfacción. Tendrá un buen tiempo y un mejor tiempo si ellos tienen algún tipo de bebida alcohólica solo para añadir a su festividad. La realidad triste es, y yo creo que es muy claro de acuerdo a Efesios capítulo 5, que el reemplazo, o la necesidad del alcohol para disfrutar la vida, entre comillas, en la vida del cristiano, Dios quiere ser todo lo que nos satisface. Así es. Y yo creo que, bueno, creo que el cristiano pasa por una prueba diariamente en cuanto a si él va a ser satisfecho con la presencia de Dios o no. Así es. Y el Espíritu de Dios. David dijo que la realidad es, en este mundo, él dijo en Salmo 63, dijo, Dios, tú eres mi Dios, temprano te buscaré, mi alma desea, mi carne desea de ti en una tierra seca donde no hay agua. Él compara la vida del creyente a un desierto. Y Sean acaba de predicar esto el otro día, pero vamos nosotros como cristianos a ser probados para creer que hay agua en el desierto. Y nosotros debemos encontrar el gozo. Yo recuerdo en el Instituto Bíblico, un amigo mío, él hizo esta declaración, estaba leyendo en uno de los grandes escritores y él dijo, los vicios del mundo que Satanás nos ofrece solo son un reemplazo o su reemplazo o la falsificación del gozo verdadero del Señor. Es todo lo que son. Y el creyente tiene que encontrar que esa mentira del mundo, que uno puede encontrar la satisfacción verdadera y gozo a través del vicio o a través de un poco del pecado, porque eso es lo que es. Y la Biblia dice que no hay que emborracharnos con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Para mí está tan claro como el día. Estamos hablando de un corazón que necesita algo, un corazón, una vida que desea llenar un vacío, sea contentamiento o gozo temporalmente, o satisfacción emocionalmente, y lo buscamos en diferentes áreas. Buscamos un poco de satisfacción aquí, un poco de pecado por allá. Pero la realidad triste es que no vemos y Dios está llamándonos y diciéndonos, yo quiero ser su satisfacción, yo quiero Así llenar es. ese vacío en su vida. Y el Espíritu de Dios, miren, yo lo he experimentado aún hasta desde joven, demasiado de su presencia, de su poder, para querer depender de los vicios del mundo, para Sí. traer gozo y satisfacción a mi vida. Él puede satisfacer todo deseo y necesidad, y estamos hablando de felicidad y gozo. No hay gozo como experimentar la presencia de Dios. Y yo siento que en realidad muchos cristianos que andan probando todo eso no están encontrando la felicidad y la satisfacción en Él. Bueno, yo creo que están tratando de oponerse a ello, de vencerlo por medio de la carne. Así es. No quieren, no conocen la cruz, Ese es el problema principal. no entienden el método de Dios para la victoria y no lo entienden, no lo comprenden. Y muchas veces tiene que hacer excusas por ellos. Están tratando de lograrlo sí mismos de una manera u otra. Denominaciones enteras caen bajo esto Así mismo. es.
Este libro que salió hace un año, 10 años, no sé, cuando quiera que haya salido, ¿cómo se llama? La vida con propósito. Sí. Bueno, era otro escape. Vamos a tratar de encontrar la respuesta y no había respuesta y punto. Nuevamente, quieren definir para nosotros cuál es nuestro propósito, pero en Romanos 12, 1 y 2 lo define para nosotros en la Escritura si seguimos la exhortación. El pecado es algo fuerte, una fuerza poderosa más de lo que nosotros podamos inventar para Correcto, vencerlo. No me importa qué es lo que la persona haga, puede ayunar hasta que lo puedan, hasta que quede completamente flaco, no correcto, correcto. ayudará. Solamente hay una solución y esa es Jesucristo y el crucificado. La mayoría de la iglesia no lo sabe. He vivido a los dos lados y no estoy orgulloso, pero le voy a decir esto. Desde que fui libertado hace 36 años del alcohol y drogas, he tenido malos días de tiempo en tiempo. Viviendo para Dios no le garantiza que las pruebas no van a existir. Pero yo prefiero soportar Sí, así el dolor es. de tribulación y pruebas y si busca la ayuda del Señor, lo va a encontrar. Y va a encontrarlo. Nunca es fácil y nunca es sencillo. No se trata de automedicarse, Medicación. no se trata de eso en lo absoluto, sino de cómo es que confrontan los poderes de las tinieblas. Bueno, nuevamente, esa medicina propia es algo barato o un sustituto barato para la presencia del Señor. Y necesitamos batallar para encontrar la presencia de Dios. Tenemos que batallar para encontrar el paz del Señor, para quitar la ansiedad, la depresión y quitar todas esas cosas que nos atacan. Esas cosas existen y lo que usted está diciendo es completamente correcto. Pero los poderes de las tinieblas es a lo que nos enfrentamos. Correcto. Eso realmente es lo que es, no es el licor en la botella. Sí, sí, pero lo que estoy diciendo es que en vez de batallar la batalla de fe y tratar de encontrar el consuelo que encontramos en Dios a través de fe, no es fácil. Pero me encuentro una noche, estábamos hablando cuando íbamos a ir a Wichita, nunca se me olvidé, estaba en Wichita, Kansas. Acababa de predicar el viernes en la noche y tuvimos un gran servicio, pero habían cosas que me estaban sucediendo, que estaban rodeándome, que estaban totalmente fuera de control. No podía soportarlo, no podía controlarlos. Y hasta aquí estaba con toda la preocupación y regresé al motel y estaba viendo afuera de la ventana y había una tormenta afuera de la ventana. Era una tormenta fuerte, una tormenta que estaba dentro de mí y finalmente llegué al fin de mí mismo para tratar de figurar todo esto y manipular todo esto y dije estas palabras. Yo le dije, Señor, pelea por mí, pelea por mí. Y el momento que lo dije, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenó mi corazón, mi cabeza, y yo sabía que por fe Dios iba a arreglar la situación y lo hizo. Pero si yo hubiera sustituido la sustitución más barata, si hubiera yo tomado medicina propia, hubiera aumentado ese problema, Sí, no lo hubiera arreglado. yo, yo tiemblo al pensar qué me hubiera sucedido a mí si hubiera sido forzado a la posición en la que yo estaba hace 20 años. Yo no entendía la cruz, yo no entendía el camino de Dios. Tan sencillo como es, no es complicado. No lo es. Si hubiera tenido que enfrentarme a eso, No. no lo hubiera logrado. Y yo estoy convencido y escuché, bueno, usted mencionó a un predicador apenas hace unas semanas. Usted, usted que Ujú. tenía problemas terribles. Y esas cosas están tratando de enfrentarse a la vida, tratando de enfrentarse a esta experiencia cristiana, tratando de enfrentarse a vivir para Dios en sus propios Correcto, medios correcto. y no lo pueden hacer. No va a funcionar. Y es correcto. Si puedo, yo sé que tenemos que pausar, pero cuando se trata de esta declaración de Pablo refiriéndose a los vicios,
emborrachándose con vino, pero menciona ser lleno del Espíritu. Él está regresando a su enseñanza anterior de ese gran libro de Efesios cuando se trata de cómo vivir una vida de estar lleno del Espíritu. Entonces, el creyente sabemos, desafortunadamente hay cristianos que no admiten que es Satanás que los está tentando a hacer esto, sino que tienen libertad, tienen la licencia para hacerlo. Desafortunadamente, eso es lo que ellos piensan. Nadie tiene licencia para pecar. Pero ellos siempre dicen, me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso tiene que entenderse también. Porque, bueno, Entonces, ellos empujan el que, bueno, no va a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, de que Pablo, los otros apóstoles declararon que el alcohol o el beber alcohol es un pecado específicamente. No entiendo no entienden eso. Aquí dice bien claro, no os emborracháis con vino. en exceso, llenos del Espíritu. Para aclararle al oyente, eso no significa que no se emborrache demasiado. No está diciendo eso Pablo. La palabra es intoxicado. Pero muchos en ignorancia van a no significa no se emborrachen en exceso. Sí, exactamente. Dice, donde es un comportamiento exceso, Eso es significando que exceso. si usted bebe, va a ser un comportamiento exceso. El apóstol le está diciendo los vicios no es tanto el vicio, sino que lo que está en el corazón del hombre y lo que lo dirige a este vicio. Yo he jugado con esa serpiente y no me ha mordido. Tiene un Tiene un problema, problema. sí. No hay que mencionar los creyentes jóvenes y los que están saliendo de ese estilo de vida. La idea de un cristiano anciano disfrutando de ese tipo de cosas en un poquito va a dirigirlos a ellos a un estilo de vida. Ya volvemos. Ya volvimos. Vivir para Dios es la vida más excelente en la faz de la tierra, en toda capacidad, norte, sur, este u oeste, no importa. Y saber que Jesucristo vive en su corazón y camina con uno 25 horas al día y 8 días a la semana. Esa es una gran consolación. Yo no quisiera salir de este lugar sin tener al Señor como mi Salvador, mi Amén, ayudador, mi guía, mi líder, mi fortaleza, mi poder, mi gracia, mi todo. Yo no lo quisiera saber, simplemente no lo quisiera saber, Señor, llévame a casa de vuelta con el Señor. Pero le doy gracias por su misericordia y gracia, que verdaderamente es un gozo vivir para Él. Amén. No es algo, damas y caballeros, que sea difícil, duro, difícil, o que nos perdemos todo. Usted está perdiendo todo si usted no vive para Dios, eso sí es cierto. Yo solo le doy gracias a Dios por su misericordia y su gracia. Dave, comencemos con el lugar de Israel en el próximo reino venidero. De hecho, Hermano Swagger, antes de seguir adelante, en primer lugar, lo que estamos discutiendo, estamos tratando en particular con alcohol y drogas, es grande en la sociedad y lamentable es grande en la iglesia. Hay muchas otras cosas que podemos añadir a la lista, por supuesto que todos conocen, muchas personas se buscan las apuestas tratando de hacer dinero y ser exitoso. Hay bastantes personas que han puesto su fe y su confianza y sus esfuerzos en la habilidad de ganar dinero y su éxito. Mi papá y yo hemos hablado con gente en el pasado que tienen más dinero de lo que pueden gastar, pero no hay gozo en sus corazones o sus vidas. Tal vez tienen felicidad, que es algo temporario, puede venir y se puede ir. Felicidad se puede reemplazar por tristeza. Gozo, especialmente el gozo del Señor. Esa es nuestra fuerza. Y hay algo diferente del gozo que Dios da y nos presenta, porque no depende en las cosas que cambian. Tal vez un día del valor está alto o bajo. Eso puede alegrar a la gente y entristecer a la gente bien rápido, pero el gozo del Señor es perpetuo
y constante. Puede estar en medio de la tormenta como el hermano Lawson estaba contando y todavía tener un gozo sabiendo que sus pecados han sido quitados y está rumbo al Así cielo. es. Hay una lista grande de muchas personas que miran a la gente y se voltea a eso. Si hay una razón principal, es que en el corazón de todo humano, no importa quién sea, hay algo que les falta hasta que encuentran a Jesucristo. Y si no conocen al Señor, hay mucho que falta. Lo que estoy diciendo es que puede llenar con todas las relaciones y los éxitos, dinero, fama y la lista es grande, pero va a haber algo que va a faltar y ese es algo para mí se ha convertido en todo y es el Señor De, Jesucristo. de vez en cuando leemos de cierto hombre o mujer que se mata y que valen millones de Todo dólares el tiempo. Sucede todo el tiempo. porque el dinero no puede satisfacer nada. No, no. Y lo que estamos leyendo aquí, lo que hemos leído en Isaías, piensen esto, en este momento, en el mundo, los gobiernos del mundo están tratando de resolver el problema que el Señor puede resolver. Pobreza, enfermedad, hambre, guerra, todo tipo, y aún calentamiento global y todo eso. El hombre está tratando de cambiar el clima a través de todas esas cosas, pero el hombre está tratando de hacer lo que Dios va a hacer y ese es el problema. Siempre estamos tratando de hacer o llevar al resultado con todos, pero sin Dios. Y eso es lo que nos lleva a estas cosas. Pero notemos, y aún con esos problemas siento resueltos, porque hermano Swagger, hay muchos que dicen, bueno, el problema es del dinero. Si la gente no estuvieran en pobreza, no tuviéramos todas las guerras y todas las matanzas. La enfermedad se puede resolver si le tiramos dinero. Pero todas esas cosas que el hombre está tratando de resolver, el Señor nos va a presentar y nos va a dar 1000 años sin ninguna de esas cosas. Pero todavía después de eso, los hombres se van a rebelar y se van a aceptar lo que Satanás dice. Y esto es lo que Como las arenas del mar, dice la Biblia. no va a ser poco. Lo que prueba es que aun si el hombre puede resolver todos estos problemas externos, no va a resolver el problema, lo van a tener por 1000 años. Y Correcto, todavía sí. van a alejarse porque el problema no es externo, la naturaleza tiene que ser cambiada. Eso es lo que habla ahí, los animales operan en instintos, su naturaleza, el Señor va a cambiar eso y el hombre no puede hacer eso. Y aun si nosotros podemos tener una respuesta, ni resolver los problemas del mundo, pero no va a resolver el problema porque el problema es el pecado y el pecado solo puede tratar Jesucristo con ese pecado y puede cambiar su vida y su corazón. Este voto reciente de la Corte Suprema misma no ha terminado aún, pero uno de los proponentes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a comenzar a gobernar? Espero que no. Ahorita solo están llorando y crujiendo sus dientes, pero van a empujar lo más posible. Sí, van a hacer todo lo posible para tratar a presionar en contra de esto. Por eso la gente no tiene que relajarse, tenemos que orar aún más que antes. Correcto, sí, así es, exactamente. Muy bien, David. De hecho, Israel será la nación al mando en el mundo de ese día. Y alguien dice, bueno, es ese pequeño país allá. Bueno, cuando usted tiene a Jesucristo como su presidente, su rey de reyes y señor de señores, usted está muy adelantado. En otras palabras, lo que el Señor originalmente planeó para este pueblo entonces se realizará. Si Dios planeó que Israel fuese luz para todo el mundo, lamentablemente fallaron. Y lamentablemente creo yo que uno pudiera decir que todos hemos fallado en un momento u otro. Pero va a llegar el día en el que no van a fallar otra vez cuando Israel acepte a Cristo, lo cual sucederá en la segunda venida. Como su Salvador y Mesías, no fallarán ya más. Será su cántico de victoria, alabado Dios, pero deben aceptar a Jesucristo primero y lo harán, lo harán. De hecho, Israel fue formado de los lomos de Abraham y del vientre de Sara, con el propósito extremo, era doble. Esos propósitos eran darle al mundo la palabra de Dios,
servir como el vientre del Mesías, evangelizar al mundo. Durante un poco yo sentí que ellos fallaron en este tercero, pero un día próximo el Señor me mostró y dijo, no, no es cierto, Pablo era judío, Así es. los apóstolos eran judíos y tocaron a este mundo con el Evangelio. Ahora nosotros preferiríamos que todo Israel hubiera ayudado, como lo harán en el próximo reino milenial, pero ellos aún harán exactamente lo que el mundo quiso que ellos hicieran, servir como misioneros a la totalidad del mundo. La manera que podemos decir, en vez de decir que fracasaron, es que comenzaron, pero ahora lo van a completar. Porque fueron los judíos, fue la iglesia de Jerusalén, de donde comenzó a salir la palabra de Dios. Fue a través del judío, el apóstol Pablo, que comenzó a plantar iglesias. Comenzaron y Tenemos esta ellos van a Biblia. finalizarlo. Eso tal vez es el comienzo, es mejor idea de un fracaso, Sí, porque así es. ciertamente sí lo comenzaron. Y aún después del milenio, y aún durante el milenio, van a haber personas que no han sido evangelizados. Y esta tarea todavía es ser algo que va a estar procediendo. Y aún aquí, evangelismo va a ser grande y parte del milenio. Y la palabra de Dios va a salir de Jerusalén como las aguas cubren el mar. Así que todo esto va a ser completado en este tiempo. Fue comenzado con Abraham, comenzó, por decirlo así, de la iglesia primitiva del día de Pentecostés en adelante, pero va a Sí, ser correcto, completado totalmente. después. Gracias a Dios por eso. Debe adelante la primera parte de la caída de Israel. Porque ignorando la justicia de Dios, Deletrea la historia no solo del antiguo Israel, sino de casi la totalidad del mundo y para siempre. La justicia de Dios es lo que es dado por Cristo y recibido por ejercer fe en Él, y lo que Él hizo en la cruz, todo a nuestro favor. La ignorancia de Israel fue voluntaria. y procurando establecer la suya propia, El caso de cualquiera persona que intenta establecer justicia por cualquier método que no sea fe en Cristo y la cruz. no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. Cristo cumplió la totalidad de la ley. A todo aquel que cree. La fe en Cristo garantiza la justicia que la ley tiene, pero que no podía dar. Israel no pudo reconocer a su Mesías cuando vino y por encima de eso lo crucificaron. Ellos declararon, no tenemos más rey que César. Para su terrible consternación iban a descubrir que César era un duro capataz. Entonces dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27-25, perdón. Invocaron una maldición sobre ellos mismos y sobre sus hijos. Aún está sobre ellos, reposa sobre ellos aún, y fue y es una maldición de horror y sufrimiento espantoso. Se sacaron a sí mismos de la mano de Dios y lo hicieron intencionalmente. Como resultado, han vagado por el mundo como vagabundos durante casi 2000 años. Hasta convertirse en un estado viable en 1948, triste y lamentablemente, a pesar de que han visto algunos tiempos horribles en el pasado, con el Holocausto siendo solo uno de ellos, su peor momento aún está por venir. Sin embargo, los profetas de la antigüedad y los apóstoles del Nuevo Testamento han predicho su restauración. El gran Pablo dijo, Y aún ellos, Israel, no, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, la incredulidad de Israel terminará en la segunda venida, pues poderoso es Dios para volver a injertarlos. y eso Él lo hará. El gran apóstol dijo después, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que le ha sucedido a Israel. para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
Los gentiles no fueron injertados por ningún mérito o justicia de su parte, sino estrictamente por la gracia de Dios. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, Es el misterio del que habla Pablo. hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Se refiere a la iglesia, de hecho, la edad de la iglesia que ya está a punto de llegar a su fin. Y luego todo Israel será salvo. Cuando la era de la iglesia termine y comience la segunda venida, entonces Israel aceptará a Cristo y será salvo. Como está escrito, Isaías 27:9 y 59:20 y 21. vendrá de Sión el libertador, Jesucristo será el libertador. que apartarán de Jacob la impiedad. Cristo libertará a Israel del anticristo y, más importante aún, nos librará de su pecado. Y este será mi pacto con ellos, Una promesa. cuando yo quite sus pecados. Como dicho, se hará en la segunda venida. Y estos son los escritos de Pablo en el capítulo 11 de Romanos. Correcto. Y él predice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la restauración de Israel. Muy bien. Israel, y bueno, se nos acabó el tiempo ya, realmente no tenemos más tiempo de seguir adelante. Pero yo les ruego a no perderse de ni un solo programa. Yo no sé ustedes, y yo quisiera creer que sienten lo mismo de la misma manera como nosotros. Me maravillo de estas predicciones y promesas que se aproximan. El reino milenial va a ser un tiempo de gran maravilla y gozo que desafía toda descripción. El resultado de la segunda venida, por el resultado del mismo pacto que tenemos ahora. Repítelo, por favor. El resultado de la segunda venida es el resultado del mismo pacto que tenemos en Cristo, Sí, que traerá victoria sobre todo vicio y pecado. estás hablando del nuevo, Nuevo pacto. lo dijo en Isaías 61, el pacto Pacto eterno. eterno. Y eso es lo que tenemos ahora. Tal vez no miramos estas manifestaciones preciosas de la gloria de Cristo. Podemos experimentarlo en una forma de victoria sobre el pecado y gozo y paz. Gracias por haber estado con nosotros. Los amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.